Vamos a pasar entonces a la siguiente ponencia de hoy, que se titula La fuerza del amor. Ella quiere compartir con nosotros sus vivencias y su experiencia. No cree en las casualidades, cree que todos los que estamos hoy aquí estamos por algún motivo que, aunque a priori o cuando hayamos venido no lo tuviésemos muy claro, que a lo largo del día vamos a ir descubriendo poco a poco y vamos a coger de todo el día lo que vayamos a necesitar, y con eso nos va a ayudar en nuestra vida. Decía Paz que íbamos a pasar a la siguiente ponencia. No vamos a pasar a la siguiente ponencia. Vamos a sumergirnos en la siguiente ponencia. Hoy vais a tener la oportunidad de disfrutar de un alma antigua, de una persona que cuando suba aquí y empiece a comunicar os va a dejar fascinados. Porque es una persona que tiene una voz cálida que os va a envolver, pero también tiene una capacidad de transformar su cuerpo en palabras, de crear imágenes con su movimiento. Así que vais a asistir a algo que os recomiendo. Que en primer lugar, si tenéis la oportunidad de que os cuente un cuento, de que nos regale una historia, cerrad los ojos por un momento y sumergiros. Y os encontraréis hace miles de años alrededor de una hoguera recibiendo una historia que os conectará con una verdad que tenéis dentro. Con todos vosotros, Francisca. Un aplauso. Un aplauso. Muy buenas tardes, soy Francisca, soy madrileña, de raíces cordobesas, y desde hace un tiempo llevo conmigo, o me acompaña, mi pareja que está aquí acompañando, que es de aquí, de Galicia, sus raíces son de aquí, así que bueno, pues un poquito ya conozco esta bella tierra y lo que me queda. Y espero, bueno, pues en este ratico, en este día maravilloso de compartir, de vivir, de aprender, de crecer, pues llevarme un poquito de todos los que estáis aquí, escuchando, dejándoos llevar. Y os diré que si creéis que solo vosotros os vais a llevar un poquito de mí, estáis equivocados. Porque yo allá donde voy, con cada mirada, con cada latido que desde aquí se escucha, con cada sentir, me llevo también mucho, con cada conversación ahí afuera. Así que, bueno, lo primero, daros las gracias a todos y deciros que titulé la conferencia de hoy La fuerza del amor, con la idea de transmitiros la fuerza que tiene el amor para impulsarnos hacia la vida, hacia adelante, para sacar lo mejor de nosotros, para descubrirnos, para disfrutar, para crear nuevas oportunidades. Y os voy a contar cómo yo aprendí a amar y cómo yo aprendí a amarme. Y sobre todo, cómo yo aprendí a amarme, porque mirad, para mí lo básico y lo principal es amarse, amarse uno mismo. Esa es la base para triunfar personal y profesionalmente. Y espero también con esta conferencia transmitiros que la vida está llena de gente maravillosa, que hay amor en todas partes, que el amor mueve montañas y que todos necesitamos del amor y que todos hacemos las cosas lo mejor que podemos y lo mejor que sabemos. Y para empezar, no lo puedo evitar, os voy a contar un cuento. Es que me gustan los cuentos. Y además con los cuentos ya es como que me tranquilizo, los cuentos me acompañan y ya a partir de ahí se irá dando lo que se tenga que dar. Pero antes de nada, me vais a permitir que os pida un favor. Y es que os quedéis solo con lo que sintáis que es para vosotros. Yo os voy a hablar desde mi verdad, desde lo que yo he aprendido en este tiempo, pero bueno, como os podéis imaginar, me queda mucho por aprender, me queda mucho por vivir. Y lo que hoy piense, quizás dentro de un año, pues ya no piense así, lo piense de otra manera. Entonces, los que estáis aquí, estoy convencida de que estáis aquí por algo, que hay algo que es para vosotros. Quedaros con lo que sea para vosotros. Mi verdad es mi verdad,
Pero cada persona tiene su propia verdad, su propia historia, aquello que a cada persona le sirve. Y si a mí me sirve algo y a vosotros no, dejarlo correr y coger lo que solo sirva a vosotros. Porque el verdadero camino es el camino del corazón, el camino de la escucha hacia el interior para saber cómo abrir el camino de cada uno. Y todos los caminos son sagrados y de todos aprendemos. No a todos nos gusta lo mismo y no todos aprendemos con lo mismo y no todos crecemos con lo mismo. Y dicho esto, voy a empezar con un cuento. Cuenta una antigua leyenda que hace mucho tiempo vivía en un lejano lugar una pequeña tribu con la peculiaridad de que eran invisibles ante los demás y únicamente se les podía ver el corazón. Bueno, pues ocurrió un buen día que un joven de la tribu se situó en el centro del poblado y empezó a pregonar a todo el mundo que poseía el corazón más hermoso de todos los alrededores. Una gran multitud se acercó y todos admiraron aquel corazón y confirmaron que efectivamente era perfecto. No se observaban ni manchas, ni rasguños, y transmitía una energía y fuerza latiendo increíbles. Coincidieron todos en que efectivamente era el corazón más hermoso que hubieran visto jamás. El joven, claro, al verse tan admirado, se sintió más orgulloso aún y con mayor fervor siguió enseñando bien su corazón para que lo viera bien todo el mundo. Pero de pronto salió de entre la multitud un anciano que se acercó al joven y le preguntó: ¿Pero ¿por qué dices eso si tu corazón no es ni aproximadamente tan hermoso como el mío o el de muchas otras personas? Sorprendidos, el joven y la multitud miraron el corazón de aquel anciano y vieron que si bien latía vigorosamente, este estaba cubierto de cicatrices y además había zonas donde faltaban trozos que habían sido reemplazados por otros que no encastraban perfectamente en el lugar. Es más, había lugares con huecos donde faltaban trozos profundos. Y claro, el joven, al ver aquel corazón, no pudo evitar echarse a reír y comenzó a burlarse del corazón de aquel anciano. Bueno, pues después de un tiempo burlándose de él, el anciano alzó la voz y le dijo al joven: quizás algún día, con el paso de los años, consigas tener un corazón como el mío. Si te fijas bien, mi corazón está así de quebrado porque cada parte de mi corazón representa una persona. Arranqué trozos de mi corazón para dárselo a cada una de las personas que he conocido y he querido a lo largo de mi vida. Y ellos a su vez me dieron un pedacito del suyo que yo coloqué en la zona que quedó vacía. Evidentemente las piezas no eran iguales. Y hubo también personas a quienes entregué un poco de mi corazón, pero no recibí a cambio un poco del suyo. De ahí quedaron los huecos. Aunque quién sabe, dijo el anciano, quizás algún día regresen y llenen el vacío que dejaron en mi interior. El joven, al oír aquellas palabras, se sintió tan avergonzado que de inmediato arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo entregó al anciano, quien lo recibió, lo colocó en el suyo y él a su vez arrancó un trozo de su corazón ya viejo y maltrecho y con él tapó la herida abierta del joven. El joven miró su corazón, que ya no era perfecto, pero que latía mucho más hermoso que antes porque el cariño del anciano fluía en su interior. Dicen que con el paso de los años, el corazón de aquel joven llegó a tener tantas cicatrices o más de las que tenía el corazón de aquel anciano que tanto le enseñó aquel día. Y cuenta la leyenda que los dos corazones, el de aquel joven y el de aquel anciano, están enterrados juntos en un lugar sagrado en lo alto de una montaña y dicen que si ya escucháis esta leyenda, a la luz de la luna llena, podréis sentir las cicatrices de vuestro corazón latiendo con fuerza. Gracias. Mirad, con los cuentos he aprendido que todos necesitamos del amor, que todos tenemos un corazón dentro. He visto emocionarse entre el público contando un cuento a gente que conozco, gente muy dura, que tiene una vida y una actitud muy dura, con una coraza muy grande
y les he visto emocionarse. Y cuando he visto eso, me he dado cuenta de que en el fondo todos necesitamos del amor. Y todos llevamos un corazón dentro y todos en función de lo que hayamos vivido o lo que hayamos aprendido, pues somos o actuamos de una manera. Pero qué bonito que sepamos respetarnos, aceptarnos, para poder hacer y abrir camino y para que cuando llegue el momento de cada persona pueda encontrarse, sacar lo mejor de sí misma y abrir el que sea su verdadero camino. Con los cuentos he aprendido la importancia de seguir el camino del corazón. Y además yo estoy convencida de que para triunfar, el camino es el camino que nos hace latir por dentro. Digan lo que digan los demás. Y si estoy aquí hoy, es por eso. Durante 13 años yo estuve trabajando en una consultoría en recursos humanos, después de estudiar la diplomatura de Relaciones Laborales, y tenía un puesto estupendo, una casa, un coche. Tenía el estatus que para la sociedad era el perfecto, pues para estar bien, pero yo no era feliz. Y un día decidí dejarlo todo y encaminarme en este camino de los cuentos. Luego fueron llegando otras cosas. Y fue divertido porque cuando dejé la empresa nadie se podía creer lo que yo decía. Yo a todo el mundo le decía, no, yo me voy porque yo voy a vivir de los cuentos. Y yo trabajaba en una consultoría donde la gente vestía con chaqueta, corbata, o sea, quiero decir, un mundo que no tiene nada que ver con el mundo en el que ahora me muevo, que hay de todo, pero allí era como un mundo muy clasista y muy... Y me acuerdo que tomaba café con los compañeros, me iba a tomar café y había compañeros que me decían, mira, Francisca, que no se lo digo a nadie, ¿tú qué? ¿A dónde es a dónde te vas? Yo decía que no, que es que te estoy diciendo la verdad, que yo me voy a vivir de los cuentos, que yo he decidido abrir este camino y he decidido vivir de los cuentos. Y la gente me decía, mira, que no te preocupes, que no se lo voy a decir a nadie, ¿tú te vas a la competencia? Y yo, que no, que me voy a vivir de los cuentos. ¿Tú has conocido a alguien que está forrado? Y el tema es que no, que me voy a vivir de los cuentos. Y bueno, pues inicié este camino en 2013, que fue cuando dejé la empresa, y a día de hoy ya no digo como decía antes. Antes yo decía, yo viviré de esto y nunca volveré a donde he vivido antes. O sea, quiero decir, nunca volveré a la empresa en la que antes trabajaba y demás. Ya no digo eso, ya digo que la vida es para vivirla, que la vida es un juego, que la vida continuamente cambia, que nos puede pasar de todo, pero no importa. Lo importante es abrirse con amor a lo que llegue y aprender en cada momento de lo que llegue. Y de hecho, si a día de hoy mi vida cambiara y fuera lo que tenía antes, yo siempre diría triunfé. Triunfé porque el día que me vaya, me iré sabiendo que intenté lo que mi corazón me pedía. Y es verdad que hasta ahora me ha salido bien, pero yo no sé el mañana. Yo solo sé que la vida es un juego y que hay que vivirlo. Con los cuentos he aprendido que cuando uno hace las cosas con amor, todo, absolutamente todo, es posible. Y los cuentos me ayudaron en un momento de mi vida en el que yo estaba en un hoyo muy profundo y en el que tenía muy baja autoestima. Esto fue en el año 2010. Por eso siempre digo que cuando uno está mal, pero no cuando uno está mal, cuando uno está bien también, por supuesto. El camino es, una de las cosas que nos pueden ayudar es hacer cosas que a uno le gusten, hacer cosas que a uno le hagan latir por dentro. Me da igual que sea contar cuentos, que sea cocinar, que sea pasear, que sea abrazar árboles, me da igual. Cada uno tiene, que sea fútbol, cada uno tiene sus cosas, esas cosas que nos alimentan. Y creo que es importante dedicar un tiempo a uno para poder, con la fuerza de todo aquello que amamos, poder salir adelante y sacar lo mejor de nosotros. En 2010, que fue cuando aquel hoyo profundo, ocurrieron dos cosas. Por un lado,
llegó a mi vida el crecimiento personal, llegaron libros, llegaron personas que me hicieron ver que había otra forma de ver la vida. Para mí fue una sorpresa increíble, porque yo era como, ¡hola! Pero que existe otra forma de ver la vida. Pero que si uno cambia, la vida cambia. Pero esto, ¡qué sorpresa! Y empecé a hacer experimentos conmigo misma. Pero antes de eso, lo que ocurrió es que la vida me dio un batacazo que para mí en ese momento yo lo viví como un batacazo, porque ahora digo, ahora no lo viviría como lo viví en ese momento. Y es que después de toda una vida en soledad, llegó a mi vida una persona con quien tuve una pequeña relación de pareja, una persona que no me quería absolutamente nada, ni me valoraba, ni me respetaba, ni me aceptaba, y que no era más que el reflejo de lo que yo era. Yo no me valoraba, yo no me quería, yo no me aceptaba. Y cuando él se fue, me dejó totalmente hundida. Pero en ese momento era cuando acababa de llegar pues toda esa información que me hizo replantearme mi vida y empezar a trabajar en mí. Y a día de hoy sé que no habría empezado a trabajar en mí si no fuera por lo que me pasó con él y porque él se fue. Así que no puedo más que estarle inmensamente agradecida a la vida por lo mal que lo pasé, porque aquello fue lo que me hizo encontrarme, aun cuando durante un tiempo lo pasé muy mal. Y la base o el comienzo para cambiar la vida, o lo que para mí fue el comienzo para cambiar mi vida, fue el amor hacia uno mismo. Lo que empecé a trabajar fue el amarme, el quererme. Y yo no sé vosotros, pero es que a mí no me habían educado para quererme. Y mira que tengo unos padres maravillosos, que no puedo más que hablar bien de ellos, pero ellos me enseñaron, igual que le enseñaron a ellos, que lo más importante son los demás. Hacerlo todo por los demás, mirar en los demás, agradar a los demás, procurar que los demás estén contentos. Y yo es que ni me había replanteado ni qué quería, ni quién era, ni nada. Y entonces de la noche a la mañana me empiezo a replantear y a darme cuenta de que yo no sé quién soy y de que sobre todo yo no me quiero. ¿Y cómo empecé yo a trabajar el amor hacia mí? Pues algo que me ayudó muchísimo, gracias a 2 libros, que aquí he de decir que estoy completamente de acuerdo con Javier, porque a mí los libros me han ayudado mucho, pero luego a cada uno le servirán unas cosas, claro. Yo leí Usted puede sanar su vida, de Louise Hay, y El poder está dentro de ti, de Louise Hay, y empecé a hacer afirmaciones. A mí las afirmaciones me ayudaron a darme cuenta de que había muchas frases que en teoría son muy sencillas que yo es que ni me había planteado decírmelas. Como, por ejemplo, me quiero, me amo, yo soy maravillosa, yo valgo mucho. Bueno, pues estas frases que habrá quien diga, pero bueno, ¿nunca te habías dicho eso? Pues claro que no. Yo decirme a mí me amo, y claro, uno empieza a leer y dice, ¡hala, pero decirme a mí me amo, me quiero! Y empecé a hacer afirmaciones diciendo, me amo, me quiero, soy maravillosa, yo valgo mucho. Cuando digo hacer afirmaciones me refiero a durante mucho tiempo, todos los días, mañana, al mediodía y por la tarde y por la noche, yo decía afirmaciones para cambiar mi patrón interior. Y una cosa que me ayudó mucho es que yo soy muy expresiva y entonces yo lo hacía con mucha fuerza para que llegara bien dentro. Entonces a lo mejor estaba cocinando y yo cocinaba, era, me quiero, soy maravillosa, pero ¿cómo me gusto? O sea, en plan exagerado para que mi cuerpo pudiera integrar bien lo que yo me estaba diciendo. Y estoy convencida de que el dar fuerza con la voz y con el cuerpo hace que llegue aún más, que llegue antes. Estoy convencida. Empecé a decir ese tipo de frases sencillas y luego empecé a hacer cambios en mi vida que supusieron un cambio importante con respecto a las relaciones con los demás. ¿Y qué cambios son estos? Pues, por ejemplo, aprendí y empecé a decir sí cuando quería decir sí y empecé a decir no cuando quería decir no.
Y esto, a lo mejor aquí, todo el mundo dice lo que siente y no tiene ningún problema. Oye, pues yo lo tenía. Yo lo único que pensaba era en agradar a los demás y empecé a hacer el cambio de mirar en mí y decir lo que yo realmente quería, sin importarme lo que opinen los demás. Empecé a hacer cambios como irme sola a lugares. Yo no iba sola a ningún sitio. Irme sola a lugares pensando al principio que la gente me miraría, pues empecé a ir sola a una cafetería, a tomar café conmigo misma, a saborear el café, a disfrutar de la gente, del observar. Y con eso ya yo empecé a cambiar. Pero es que no solo eso, es que la gente que me empezó a llegar empezó a ser distinta. Y os voy a contar aquí, me vais a permitir a mitad de conferencia, que os cuente un cuento. Un cuento que se titula Yo voy conmigo. La autora e ilustradora de este cuento es Raquel Díaz Reguera, por si alguien quiere buscarlo. Y el cuento dice así. María estaba enamorada de Martín. Lo sabía bien porque cuando le veía le picaba la nariz y le temblaban las rodillas. Oye, pero Martín no la miraba. Martín no la veía. Para Martín, María no existía. Bueno, pues un día una amiga de María le dijo a María que por qué no se soltaba el pelo, que por qué no se quitaba esas coletas tan absurdas que tenía y se dejaba el pelo suelto, que seguro que así Martín la miraría. Así que María se dejó el pelo suelto, pero ni por esas. Sin coletas, Martín no la miraba. Otra amiga de María le dijo que por qué no se quitaba sus gafas, que seguro que sin sus gafas Martín la miraba. Así que María se quitó sus gafas, pero sin sus coletas y sin sus gafas Martín no la veía. Otra amiga le dijo a María que ¿serán tus pecas? Así que María se quitó las pecas. Pero sin sus coletas, sin sus gafas y sin sus pecas, Martín no la miraba, no la veía. Un amigo le dijo, mira, yo creo que sonríes demasiado, deberías sonreír menos. Así que María dejó de sonreír. Pero sin sus coletas, sin sus gafas, sin sus pecas y sin su sonrisa, Martín no la miraba. Otro amigo le dijo, mira, hablas demasiado. Así que María se calló y dejó de hablar. Pero resultó que sin sus coletas, sin sus gafas, sin sus pecas, sin sus palabras, Martín no la miraba. Y un día María dijo, ¿serán mis alas? Así que se quitó las alas. Y sin sus coletas, sin sus gafas, sin su sonrisa, sin sus pecas, sin sus palabras y sin sus alas, Martín la vio. Martín la miró. Martín la sonrió. Y claro, María dijo, ¡ay, que me ha visto! Que me ha sonreído, que me ha mirado, que me ha visto. Pero ahora era María quien no se veía. Y además sentía que sus alas, junto con sus coletas, con sus gafas, con su sonrisa, con sus palabras, estaban encerrados en una jaula que tiene la puerta cerrada. María se fue a su casa, entró a su habitación, abrió la ventana, miró afuera y luego se miró adentro. Y cuando se miró dentro, decidió buscar a sus amigos. Así que fue en busca de sus amigos y a medida que les fue encontrando, les fue diciendo que le gustaban sus coletas, que le gustaban sus gafas, que le gustaban sus sonrisas, sus palabras y que le gustaban sus alas. Y también se lo dijo a ella. Me gustan mis alas, se dijo. Y así fue como aquel día ella volvió a ser quien realmente es. Ahora, enamorada de su ser. Pues ocurre que cuando uno se enamora de uno mismo, la gente que te empieza a llegar se enamora de ti. Te llega gente completamente distinta, gente que te valora, que te acepta, que te respeta, porque tú eres el primero que te valoras, que te amas, que te respetas. Y la vida entera empieza a cambiar, no solo en las relaciones y en la gente que te llega, sino también en los caminos que se van abriendo, que empiezan a estar en resonancia con quien uno realmente es. Si uno quiere abrir su camino, el camino que verdaderamente le haga latir por dentro, yo creo que es súper importante el conocernos, el amarnos, el querernos, el respetarnos, para desde ese lugar
poder encontrar el que realmente es nuestro camino, porque si no estamos ahí, es muy difícil que tengamos la resonancia de encontrar el que es nuestro lugar, el que nos hace de verdad latir. Lo primero que hice fue eso, aprender a amarme. Pero no penséis que esto fue de la noche a la mañana. En realidad, esto me llevó su tiempo. Y aún hoy sigo trabajándome. No penséis que esto es trabajarse y el trabajo termina, que es lo que yo pensaba. El trabajo continúa. Y todos tenemos retos, los retos van llegando y a medida que los vamos superando, llegan nuevos retos para avanzar. El siguiente paso fue, que para mí no es que sea el siguiente, pero el más importante para mí es amarse. Pero a la vez, el siguiente paso más importante es amar a todos. Amar a cada una de las personas que nos vamos encontrando en el camino. ¿Y qué es amar? Pues amar es aceptar y respetar. Y aceptar y respetar significa que puede haber gente a quien le gustes y gente a quien no. Que puede haber gente que opine como tú y gente que no. No importa. Todos en el fondo somos lucecitas que vamos brillando, creciendo, abriendo camino y todos aprendemos de todos y cada uno tenemos nuestro camino. Y si a alguien no le gustamos, pues no importa. Lo importante es aprender a amarse, a ser quien uno realmente es y aprender de los demás lo que cada uno tenga que aprender y aunque no estamos de acuerdo, aceptar y respetar lo que los demás opinen. Y desde ahí se puede sacar lo mejor de todo el mundo. Yo soy de la opinión de que cuando uno confía y apoya en los demás, uno puede sacar, y lo saca tarde o temprano, lo mejor de sí mismo. Y no es quedarse en la pena, porque en la pena son dos personas quienes se quedan en la pena, sino que es seguir adelante confiando en que todo el mundo puede caminar hacia adelante para, desde ahí, que otros por resonancia puedan también caminar hacia adelante. Y me vais a permitir que os cuente una historia. Una historia que viene a contar que hay muchas maneras de amar, que hay muchas maneras de dar de nosotros y de recibir. Y qué importante abrirse a recibir. E incluso desde el anonimato se puede aprender a amar, se puede recibir y se puede ayudar. Y eso es lo que esta historia viene a decir. Y esta historia dice así. Este relato es la historia de Tommy. A Tommy, una de las muchas cosas que le llamaban la atención cuando era niño era el viejo teléfono. Lo que más le emocionaba era que en el interior del teléfono vivía un pequeño genio muy inteligente y al parecer muy amable que sabía de todo. La hora que era, los teléfonos de los amigos de sus padres, los horarios de los trenes, el tiempo que haría al día siguiente. Con una sabiduría increíble respondía a todas las preguntas que se deseaban saber. Tommy tenía mucha curiosidad por saber cuál era el nombre de aquel genio, de aquel mago que vivía dentro del teléfono. Así que un día se puso a escuchar a su madre para ver cómo hacía para llamarlo, hasta que descubrió su nombre y la forma de invocarlo. Información, por favor. Tommy pensó que evidentemente los nombres mágicos siempre tienen palabras largas, como abracadabra, así que información, por favor, bien podría ser el nombre de un genio. Su primer contacto con el genio información, por favor, se produjo un día en que Tommy se quedó solo en casa mientras su madre fue a visitar a una vecina. Tommy aprovechó entonces la ocasión para ir al sótano donde su padre tenía un pequeño taller y allí se puso a imitar a su padre dando golpes con el martillo. Hasta que se dio tal golpetazo en un dedo que se le puso el dedo como si fuera una peonza. Tommy se puso a llorar y a gritar como un loco. Pero claro, en la casa no había nadie que le escuchara. Y fue entonces cuando se acordó del genio información, por favor. Subió tan rápido como pudo las escaleras, descolgó el teléfono e invocó su nombre. Información, por favor. Y en efecto, él estaba allí. ¿Y cuál fue su sorpresa al descubrir que aquel genio tenía una suave voz de mujer? Así que Tommy pensó que en vez de un genio, se trataba de una genia. Como ya tenía alguien que le escuchara, Tommy se puso a llorar y entre sollozos le contó lo que le había pasado. Y entonces la genio le dijo, Tommy, ¿puedes alcanzar en el congelador los cubitos de hielo?
Sí, puedo. Le explicó cómo aflojarlos bajo el chorro de agua y le dio instrucciones para colocarse un cubito sobre el dedo. Aquello le alivió bastante y Tommy estaba convencido de que la genio había utilizado su magia para ayudarle. Así que a partir de ese momento empezó a llamar en secreto información, por favor, para preguntarle de todo. Cómo se deletrea y se escribe la palabra genio, cómo se calcula el área del cuadrado, cuál es la capital de España. Información, por favor, respondía a todas sus preguntas con una sabiduría increíble y se lo repetía las veces que fueran necesarias. Pero el día que Tommy recibió mayor ayuda de la genio fue aquella mañana, en que el canario de Tommy apareció muerto en su jaula. Tommy llamó enseguida información, por favor, y estuvo desahogándose con ella. Hasta que después de un rato escuchándole, la genio le dijo: Tommy, ¿sabes una cosa? Hay otros mundos a donde ir a cantar. Aquellas palabras a Tommy le consolaron porque él se pudo imaginar a su pájaro feliz en otro mundo seguramente mucho mejor que este. Y ese mismo día, por la tarde, la genio le dijo que si quería, a partir de ese momento, podía llamarla Susan, que era en realidad su nombre. Bueno, pues unas semanas después trasladaron al padre de Tommy en el trabajo y Tommy se fue a vivir a una ciudad bastante lejos de la aldea donde Tommy solía llamar a información, por favor. En la nueva ciudad, cuando Tommy llamaba información, por favor, le cogía el teléfono a una persona que no era Susan y a Susan nadie la conocía. Luego Tommy creció, aprendió cómo funcionan los teléfonos, le enseñaron que los genios no existen y entonces Tommy fue creciendo con la ilusión, con el deseo de conocer a esa encantadora telefonista, que era Susan. Bueno, pues un día, siendo Tommy ya un joven empresario, Tommy tuvo que hacer un viaje en avión haciendo escala muy cerca de su aldea natal. Tenía media hora entre avión a avión y aprovechó esa media hora para ir al teléfono público, llamar y preguntar por Susan. Cuando ya tuvo a Susan al teléfono, le hizo la pregunta: Susan, ¿sabrías decirme y deletrearme cómo se escribe la palabra genio? Susan guardó silencio por un momento y luego le respondió: espero que tu dedo esté mucho mejor. Y los dos se echaron a reír. Luego Tommy le contó de su vida, de su trabajo, y le dio las gracias por todo lo que ella había hecho por él siendo niño. Y ella le confesó que era ella quien tenía mucho que agradecer. Siempre quiso tener un hijo que no pudo tener, y durante un tiempo Tommy llenó de una manera increíble aquel vacío. Luego se despidieron y Tommy prometió que volvería a llamarla. Seguramente tendría que hacer un viaje en breve y aprovecharía esa ocasión para llamarla de nuevo y quién sabe, lo mismo hasta podrían conocerse. Bueno, pues en efecto pasó el tiempo y Tommy tuvo que hacer de nuevo un viaje en avión por motivos de trabajo haciendo escala en el mismo aeropuerto. E igual que en la ocasión anterior, aprovechó el tiempo que tenía para ir al teléfono público, llamar y preguntar por Susan. Susan, por favor. ¿Es usted un familiar de Susan?, le preguntó otra telefonista. No, pero somos viejos amigos. Dígale que soy Tommy. Señor, lamento darle la mala noticia, pero Susan falleció hace 15 días. Últimamente estaba muy enferma y venía a trabajar solo por las mañanas. Aquí la extrañamos tanto. Pero espere un momento, me dijo usted que se llama Tommy. Sí, señora, Tommy. Vaya, la última vez que vi a Susan me pidió que si llamaba, que le leyera una notita. La verdad es un poco incomprensible, pero bueno, quizás usted pueda entenderla. Veamos, la notita dice así. Tommy, ¿recuerdas? Hay otros mundos a donde ir a cantar. ¿Puede comprender? ¿Comprende? Sí, comprendo, gracias, gracias y adiós. Tommy descolgó el teléfono y regresó hacia la puerta de embarque. Y de regreso hacia la puerta de embarque no pudo evitar echarse a llorar por su amiga. ¿Cuánta gente desde el anonimato nos puede ayudar a descubrir lo que es el amor, a dar, a recibir y a ayudar? Gracias. Y la siguiente parte, o sea, las tres, para mí como los tres pilares para uno abrir su camino es el amor hacia uno mismo, el amor hacia los demás, el descubrir que todos en el fondo tenemos un corazón dentro y que todas las personas
tienen maravillas para enseñarnos y para brillar. Todos hemos venido a brillar. Y el tercer punto básico para mí es amar, aceptar y vivir la vida. La vida está llena de retos. Y además es que cuando uno empieza en el mundo del crecimiento personal, yo cuando empecé, yo pensaba que yo lo único que tenía que hacer era ver cómo funcionaba la vida, cómo funcionaba el universo, y una vez que ya supiera de qué iba esto, pues ya no iba a tener ningún problema. Pero en realidad la vida es un juego y nos van llegando retos. Cada vez unos retos distintos en función de lo que necesitamos aprender y en función de lo que estamos preparados para vivir. Entonces, algo que es muy importante o que yo veo importante es el aprender a vivir, a elegir vivir lo que vaya viniendo, aprender de cada cosa que nos vaya viniendo, aceptar cada cosa que nos vaya viniendo y con cada paso, con cada acto, con cada palabra, con cada cosita que vayamos haciendo, pues la vida se nos irá dando de una manera u otra, irán cambiando cosas, se irán dejando atrás otras cosas, pero es importante elegir vivir para poder abrirse a las maravillas que hay detrás de eso, de lo que es la vida. Por eso una de las cosas importantes yo creo que es el decir o elegir vivir. Elijo vivir con todas las consecuencias. Y lo último, deciros que a mí la vida me ha enseñado que al final, tarde o temprano, llega la recompensa por todo el camino andado. Y que no importa que pasemos más tiempo trabajándonos o menos en algo que nos cueste, que tarde o temprano la vida nos recompensará. Estoy completamente segura. Y quiero terminar con una historia de mi familia que es muy mágica. Una de las cosas en las que yo creo es en la magia. Habrá quien lo llame magia y habrá quien lo llame de otra manera. Para mí la magia existe y yo estoy convencida de que la vida va moviendo sus hilos para que nos llegue en cada momento lo que nos tenga que llegar. A mí así me lo ha demostrado y creo que muchas de las cosas, muchos de los milagros que pasan, en realidad no son milagros, sino que es magia cuando uno se abre a la magia. Hace 3 años creo que fue, mi hermana y yo hicimos un viaje para ver a unos tíos nuestros, que hacían muchos años que no los veíamos. Mis tíos eran el único hermano de mi abuela materna, que en ese momento tenía 82 años, y entonces fuimos a verle a él y a mi tía, a su mujer. Mi tío se llama Balbino y su mujer, mi tía, se llama Elvira. Entonces fuimos a verlos, imaginaros, vamos mi hermana y yo, 2 personas mayores, entrañables, y cuando llegamos vemos que la mesa estaba rotada de comida. Y lo que pensamos es que esperan a más gente, porque de verdad aquello que había era realmente, no era para los que estábamos ahí, sino que era para un regimiento entero. Y cuando vemos aquello, mi hermano y yo les decimos a mis tíos, ¿esperáis a gente? Y ellos nos dicen, no, nosotros aquí en esta casa, cuando alguien viene, sacamos todo lo que tenemos en el frigorífico, lo ponemos en la mesa y nunca nos ha faltado de nada. Y a mí aquello me enseñó mucho. Porque para mí, cuando uno da sin esperar nada, la vida te devuelve todo multiplicado. Bueno, nos sentamos en la mesa y eran tan entrañables los dos que yo les pregunté, ¿y vosotros cómo os conocisteis? Y entonces nos contaron esta historia tan mágica que es real. Mi tía le dio un codazo a mi tío y me dijo, que te cuente. Y él nos contó. Yo pertenezco a una familia, mis raíces son muchos agricultores, ¿vale? Y él, en su infancia y juventud, él había sido agricultor, mi tío Balbino. Bueno, entonces nos contó que cuando él era joven y trabajaba en el campo, él no sabe dónde lo escuchó, pero escuchó a alguien decir
que si durante 9 noches seguidas miras al cielo y cuentas 9 estrellas, mirando siempre en la misma dirección, la 9ª noche sueñas con la mujer de tu vida. Entonces él no sabe dónde lo escuchó, pero un día, como él dormía al raso, decidió hacerlo. Así que durante 9 noches seguidas estuvo contando estrellas hasta que la 9ª noche, sorprendentemente, soñó con una mujer que no había visto en su vida. Y él, cuando se despertó, se extrañó. ¡Qué casualidad! Justo en la 9ª noche sueño con una mujer. Bueno, pasó el tiempo, hizo la mili. Cuando digo pasó el tiempo, pasaron años. Y empezó a trabajar en un bar de camarero. Y un día estaba trabajando, había una boda, estaban celebrando una boda, entonces cogió la bandeja para salir a servir y cuando salió a servir descubrió que en la boda estaba aquella mujer con la que años atrás él había soñado. Y no se lo podía creer. Allí estaba ella. Así que cuando la vio, dejó la bandeja en la mesa, se fue hacia ella y la sacó a bailar. Y aquel fue el primer baile de toda una vida juntos. Imaginaros, mi hermana y yo vamos, yo que soy un amante de los cuentos, me cuentan esta historia que viene de mi familia y que es real, y claro, nosotras nos quedamos con la boca abierta, llorando por el regalo que nos acababa de hacer la vida. La vida es magia cuando uno se abre la magia. Cuando regresamos a Madrid, quedamos con mis padres no tenían ni idea de esa historia, ni mis padres, ni mis tíos, nadie. Empezamos a contar esa historia y cuando le contamos a mis padres la historia, mi padre me dijo, pero entonces, si eso es verdad, ¿cuántos cuentos de los que tú cuentas serán verdad? Y es verdad, porque hay muchos cuentos que el origen no sabemos de dónde proviene, pero lo mismo viene de una historia real y nosotros nos creemos que son solo un cuento. Y mi madre, cuando escuchó esta historia, mi tío Balbino es el hermano pequeño de mi abuela materna. Mi madre, al escuchar esta historia, nos dijo a mi hermana y a mí, fíjate, ¿sabéis qué estoy pensando después de escuchar esto? Toda la vida mi abuela decía, fíjate, de todos los que somos, el que menos tiene de todos es Balbino. El más feliz de todos es Balbino. En el fondo, él tenía lo más importante, que era el amor. Gracias. Gracias. Pues yo muy dura igual parezco, pero a mí sí que me has hecho llorar antes. Y de hecho acabaste y dije, yo no me tocará subir ahora porque estaba ahí con la lagrimita. Así que me ha encantado que lo sepas. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Antes de las preguntas, si puedo decir una cosa, yo soy una persona que conecto con un lenguaje muy campechano. No soy nada científica, ni racional, ni nada de eso. Lo digo por si a alguien le da por hacer preguntas científicas de átomos, células... O sea, es que ni siquiera voy a entender la pregunta. Es que mi cerebro funciona así, es muy campechano. Lo digo para que me hagáis preguntas campechanas. Pero si no, no pasa nada porque os voy a decir, no lo sé. Y no pasa nada, he aprendido a decir, no lo sé, es que no soy perfecta, como todos. Pues va entonces una pregunta campechana. Bien, gracias. Francisca, de primer apellido Ruiz y de segundo no lo sé. Ramírez. Ramírez, muy bien. Mira, Francisca, de todas las cosas que te has dado cuenta a lo largo de estos años, ¿cuál ha sido para ti la más importante? Pues quizás la más importante, o la que hoy te diría que es la más importante, mañana a lo mejor te digo otra cosa, es que... Pero siéntela. Sí, ya lo he sentido, sí, ya me ha venido. Que la vida hay que vivirla. Y que hay que vivirla venga como venga. Que todos tenemos cosas que afrontar, aprendizajes para aprender y para mejorarnos y para llegar mucho más allá de lo que nos podamos imaginar.
y que cuando uno se abre a vivirla, las posibilidades son infinitas. Eso me sale hoy decir. ¡Wow! Gracias. Os habéis quedado... Es que hoy habéis tenido una oportunidad espectacular de ver una comunicación desde la emoción. En muchos casos estamos acostumbrados a ver comunicaciones desde la parte más racional. Y estas dos oportunidades que hemos tenido desde que hemos regresado han sido comunicaciones desde la parte más emocional, desde la parte más sensorial de nuestro cuerpo. ¿Os han hecho sentir distintos? ¿Os han hecho sentir emociones de verdad? ¿Cuántos de vosotros habéis llorado con alguno de sus cuentos? Porque si os dais cuenta es desde las emociones desde las que conectamos, con las que podemos llegar a las personas, de verdad. Yo para mí ha sido una verdadera maestra y he tenido un gustazo en escucharte increíble. A ver, yo no, te lo doy después si quieres. Yo no tengo ninguna pregunta que hacerte, solo darte las gracias por las lágrimas que cayeron, la conexión que tuve y darte las gracias por seguir comunicando así y hacernos que esto lata. Gracias. Gracias. Si mi corazón late es por cada una de las miradas y de los corazones que estáis ahí mirando y latiendo conmigo. Así que soy yo quien nos tiene que dar las gracias. Gracias. Una pregunta. ¿Por qué hay gente que sigue viendo, porque me pasa a mí, yo pasé por experiencias difíciles en la vida y eso forjó mi carácter, ¿no? Y hay gente que aún hace poco me recriminan o me echan un poco por llorar, por ser sensible. Entonces, yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo ves la sensibilidad en las personas? Si lo ves como algo débil, si lo ves como algo que nos ayuda a aprender. A mí pienso que me ayudó a aprender, pero yo quiero saber una opinión. Para mí todo es perfecto. Quiero decir, la sensibilidad y la dureza, todo forma parte de la vida y todo es para aprender algo. Yo digo que lo más importante es ser quien uno realmente es y expresar como cada uno sienta en cada momento. Y lo que yo he aprendido es a poder relacionarme con otras personas de manera que pueda expresar sin importarme lo que los demás piensen. De hecho, si alguien me dice, oh, mira que eres ñoña, o no sé, un ejemplo, pues diré, pues sí, así soy yo. Yo soy yo. Y he aprendido a eso, a ser yo. Y aceptar que otros, a lo mejor, pues no les guste por lo que sea y no pasa nada. Y qué bonito que con ellos pueda aprender a quererme. Para mí eso es lo más bonito. Y no tengo problema ni con la sensibilidad ni con la dureza. Es que yo creo que de todo se aprende. Y lo importante es que sepamos leer la vida y aprender de cada cosa y de cada persona lo que tengamos que aprender. Entonces, si eres sensible, bienvenida a la sensibilidad. Gracias. Gracias a ti, gracias. No hay más preguntas, ¿verdad? Muy bien. Pues Francisca, te vamos a dar un detallito. Gracias. Vale, un recuerdo aquí. Gracias. Muchísimas muchas gracias por habernos emocionado tanto. Gracias, de verdad. Roberto, muchas gracias. Gracias. Pedazo presentadores, gracias.